estos días y el día de hoy. Quisiera, hermanos, anunciarles que el día de hoy empezamos una nueva sección en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Esta nueva sección abarca desde el capítulo 3, versículo 27, hasta el capítulo 4, versículo 25. En esta parte de la carta del apóstol San Pablo enseña a los hermanos de Roma, a los creyentes de Roma de aquel entonces, y a través de ellos a nosotros, enseña que la fe en Jesucristo es el único medio de justificación. Ese es el tema central de esta nueva sección. Pablo hasta aquí ha venido desarrollando esta enseñanza de que aparte de la ley, en este tiempo del nuevo pacto inaugurado por Jesucristo, la justificación se alcanza solamente por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Y esta enseñanza, o como dicen los teólogos, esta tesis central de la carta a los romanos se explica con bastante detalle en el capítulo 3, versículo 27, hasta el capítulo 4, versículo 25. Eso es lo que quería comunicar primero. Entonces, en esta corta parte que inicia esta nueva sección, dice así el apóstol San Pablo: ¿dónde está pues la jactancia? Es decir, la jactancia en la ley. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Confirmamos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, en estos versículos está la declaración doctrinal más importante de toda la carta de Pablo a los romanos. Quizás para comprender esto hay que imaginar lo siguiente. Supóngase que a usted se le ha obligado llevar una carga de 1 tonelada. Usted quizás no pesa más de 140 kilos, pues tiene 860 kilos que llevar en sus espaldas. No lo va a poder llevar. No tiene la fuerza para llevar esa carga. No tiene la potencia para llevar esa carga. Así era la ley. La ley tenía que ser cumplida, porque la ley reflejaba la majestad de Dios. La ley reflejaba la santidad, la pureza de Dios. De modo que para que un ser humano pueda presentarse ante Dios, para que Dios lo declare como alguien justo que ha guardado toda la ley, el hombre tenía que cumplir la ley perfectamente, plenamente, en todos sus detalles. Eso demandaba la justicia de Dios para que esa persona sea declarada justa. Pero ningún ser humano pudo cumplir esa ley. Era como una carga muy grande sobre el ser humano tan pequeño. Pero la ley tenía que ser cumplida. Si la ley no se cumplía, la justicia de Dios
no sería satisfecha. Entonces, lo único que quedaba era que todos y cada uno de los seres humanos sean declarados injustos y castigados eternamente. Pero Dios, en su misericordia, proveyó un nuevo medio y un único medio para ser justo ante Dios. Y ese único medio es la fe en Cristo. Habiendo venido una nueva época en la historia de la redención, en esa larga historia donde Dios va desenvolviendo su plan redentor, una nueva época ha llegado con Cristo. Y en esta nueva época, el único medio para ser declarado justo y por lo tanto salvo es la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo explica en esta sección del capítulo 3, versículo 27, que empezamos hoy, hasta el capítulo 4, versículo 25. Bien, y esta enseñanza Pablo la empieza a desarrollar aquí en tres partes. En primer lugar, Pablo explica que la ley de la fe como nuevo medio de justificación, la ley de la fe excluye la jactancia en la ley de las obras. Esa es la primera enseñanza de Pablo. La ley de la fe excluye la jactancia en la ley de las obras. Versículos 27 y 28. En segundo lugar, Pablo enseña que Dios es uno solo y justifica por la fe solamente a judíos y a gentiles. Dios es uno solo y justifica por la fe a judíos y gentiles. Versículos 29 y 30. Y en tercer lugar, Pablo enseña aquí que la fe no invalida la ley. O sea, la fe como medio de justificación no invalida la ley, más bien la confirma. Versículo 31. Esas son las tres enseñanzas que Pablo transmite a la iglesia en Roma a partir de esta declaración principal, que solamente por la fe en Jesucristo se puede encontrar justificación delante de Dios. Entonces vamos a desarrollar la primera enseñanza, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esa es la primera enseñanza. La ley de la fe excluye la jactancia en la ley de las obras. Bien, entonces el apóstol aquí enseña que la justificación solamente por la fe en Jesucristo, esa es la ley nueva. Esa es la ley del nuevo pacto. Y entonces solamente a través de la fe en Jesucristo, un ser humano puede encontrar justificación o puede ser declarado justo, bueno, limpio, salvo por Dios. Cuando Pablo habla de la ley de la fe, es como si dijese que es verdad que en la ley se menciona la justicia que es por las obras, pero que también la fe tiene su ley. Y la ley de la fe es que no deja ningún lugar a la justicia por las obras, sea cual fuere esa obra. En otras palabras, no hay ninguna obra buena que pueda hacer el hombre, porque el hombre no es bueno, como para que reclame ante Dios: mira las miles de obras buenas que he hecho, ahora te corresponde declararme santo, bueno y justo. Pablo aquí sigue respondiendo a esta posible objeción
que le hace un judío. Si Pablo está enseñando que hay una sola manera de ser declarado justo y esta única manera es la fe en Jesucristo, inmediatamente algún judío podría haberle dicho: Pablo, si solamente por la fe alguien es declarado justo, entonces estás invalidando la ley de Dios. Y cuando habla aquí la ley de las obras, se refiere a la ley mosaica. En otras palabras, a la ley que dio Moisés, que dio Dios a través de Moisés, para que el pueblo viviera por esa ley. Y Pablo dice: no estamos invalidando la ley. Cuando digo, Pablo quiere decir que la ley de la fe excluye la ley de las obras. Quiere decir que los judíos se jactaban, se alababan, o como dice la Biblia también, se gloriaban en que ellos tenían la ley. Y si ellos tenían la ley, por lo tanto, creían que Dios les trataría de una forma muy especial, muy distinta que a los gentiles, que tendrían privilegios distintos a los de las naciones paganas. Ahora, Pablo no está en contra de que alguien se alabe en ser hijo de Dios, no. Por eso a veces dice: si alguien tiene de qué gloriarse, gloríese en el Señor. Pero aquí Pablo usa el término jactancia o gloriarse o alabanza en un sentido negativo, es decir, la persona deja de confiar en Dios, deja de darle la gloria a Dios y le da la gloria a la ley. Eso es lo que pasaba en el mundo judío. De los varios errores, de los muchos errores que tenía el mundo judío, este era uno de ellos. También ellos se gloriaban en el templo. Decían: mire este hermoso templo, ¿no? Y eso no es un problema solamente del judío, es un problema de todos los seres humanos. Tendemos, o tenemos nosotros la tendencia de centrar nuestra mirada y nuestra fe en las cosas. El peruano no es distinto del judío en ese sentido. Fe en las riquezas, fe en el poder, fe en cuánto uno tiene. Y entonces esa jactancia que deja de mirar a Dios y pone su enfoque en las cosas, y en este caso en la ley, es la que queda excluida por la ley de la fe. Entonces Pablo explica que la ley de la fe ha excluido a la ley de las obras. Y por eso dice que ahora, en el nuevo pacto que ha inaugurado Jesucristo, se encuentra o se puede hallar justificación aparte de las obras de la ley. Entonces, la razón teológica, la razón de parte de Dios para que Pablo diga esto es muy clara. Lo que la persona puede hacer en obediencia a la ley se transforma en cierto sentido y en diferentes grados en algo crucial para la justicia propia, o sea, para alabarse uno mismo. Sin embargo, una vez que uno se da cuenta de que la justicia de Dios se puede obtener aparte de la ley, todo orgullo humano ya no tiene sentido. Por eso no se debe jactar uno en la ley. Entonces, los judíos otra vez venían a la carga. Pablo, si tú dices que aparte de la ley de Dios, es decir,
sin tomar en cuenta la ley de Dios, ahora una persona puede ser declarada justa, buena, santa y salva. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? ¿Por qué dio Dios la ley? Y seguramente muchas partes de la Biblia venían a la mente del judío, como la nuestra también. Acabamos de cantar un hermoso himno de entre los salmos que dice que Dios, que su palabra, que su consejo, que su ley no será cambiado por la eternidad, ¿verdad? Eso dice el Salmo 33 con toda claridad. Dios no cambiará su consejo ni su ley por la eternidad. Entonces, para un judío era un baldazo de agua hervida escuchar que solamente por la fe en Cristo uno puede ser justo. ¿Cómo? ¿Dónde queda la ley eterna de Dios? Era una pregunta fundamental, buena, correcta. Por eso Pablo la considera tomarla en cuenta. Y entonces dice, no. Cuando decimos, como si Pablo estuviera diciendo, miren, compatriotas judíos, cuando decimos que solamente por la fe en Cristo un ser humano es justificado, no estamos desechando la ley. Más bien, la confirmamos, porque el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Eso confirma la ley de Dios. ¿Cómo se puede decir esto? Entonces, Pablo está diciendo, miren, Dios sigue manteniendo sus demandas de la ley sobre cada ser humano. Pero como ningún ser humano puede cumplir esa ley perfectamente y plenamente, y Dios siendo misericordioso y queriendo mantener las demandas de la ley, y Dios queriendo exigir satisfacción plena ante su presencia, cumpliendo todas las demandas de la ley, Dios envió a Jesucristo y fue el único ser humano que cumplió plenamente todas las demandas de la ley. Y por tanto, todo aquel que pone su fe en el hecho de que Jesucristo cumplió plena y totalmente todas las demandas de la ley en su lugar, en lugar suyo y mío. En el momento que uno cree de todo corazón que Jesucristo es en mi lugar, en vez de mí, cumplió todas las demandas de la ley y por lo tanto satisfizo completa y plenamente la justicia de Dios. En el momento que yo creo, que tengo fe en ese acto de Jesucristo, Dios me declara justo en Él, en unión con Cristo. Ya no me ve como persona separada, me ve como una persona unida a esa obra de obediencia perfecta de Cristo. Y entonces me declara justo delante de Él. ¿Queda claro, hermanos? Somos justificados aparte de la ley de las obras, pero somos justificados en Jesucristo por la fe en Él, porque Él cumplió toda la ley de Dios. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene una nueva ley, la ley de la fe. Pero la ley de la fe confirma la ley
de Dios. Y la confirma en el sentido de que Dios en ningún momento relajó su ley. Cristo la cumplió toda, hasta el propio sacrificio, hasta el derramar su sangre. Y por lo tanto Cristo satisfizo todas las demandas de la ley ante Dios, y en Él, en lo que Él hizo por mí, entonces solamente por la fe en Él uno es declarado justo. Entonces el nuevo pacto, la justificación, se alcanza solamente por la fe. Como dijo Martín Lutero, por la sola fide, hablando en latín, sola fide. Esta es la esperanza más grande que el Evangelio comunica a la humanidad. La fe en la obra de Jesucristo es el único medio para alcanzar justificación ante Dios, para ser libertado de la esclavitud del pecado y para ser al mismo tiempo trasladado como limpio a la familia de los redimidos, a la familia de Dios. Esa obra de Cristo es tan grande, tan potente, que Dios la recibió diciendo: Hijo mío amado Jesús, has cumplido toda la ley. Por tanto, todo aquel que pone su fe en lo que tú has hecho y que lo has hecho por los pecadores, cuando el pecador ponga su fe en ti y en tu obra y en tu persona, yo lo voy a declarar justo. Lo voy a declarar como si él hubiera cumplido todas las demandas de la ley. Entonces la justificación por la fe no excluye, no invalida la ley de Dios, más bien la confirma. En segundo lugar, el apóstol Pablo enseña en el versículo 29 y 30 que como Dios es único o uno solo, entonces en este nuevo pacto justifica a ambos, judíos y gentiles, por medio de la fe. En otras palabras, hay un solo Dios, hay un solo medio de justificación: la fe en Jesucristo. Ahora bien, los judíos sabían parte de esta verdad. Los judíos sabían que Dios es uno solo. Esa era una confesión de fe muy central en la fe judía, porque esa verdad está en la Biblia. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Todos los judíos recitaban de memoria esta parte del capítulo 6 de Deuteronomio. Y ciertamente todos los cristianos también, que creemos que Dios es uno solo, que no hay otro Dios. Deuteronomio 6:4, en el idioma hebreo resuena elegante, bonito, fuerte. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. ¿Entendieron? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermosísima declaración. Los judíos sabían esta declaración. Y lo que sucedía era lo siguiente: si hay un solo medio de justificación, que es la fe en Cristo, y si Dios es uno solo, no hay otro Dios, es uno solo, no hay más dioses que Dios. Todo lo demás que se le puede llamar dioses, la Biblia le llama ídolos, cosas muertas, cosas vacías o huecas. Y si hay un solo Dios,
y hay un solo medio de justificación, queda claro que tanto judíos como gentiles serán justificados por ese único medio, la fe en Jesucristo. Y como dije, los judíos entendían esto. Sabían que Dios es uno. Sabían esa parte de la verdad. Pablo dice, esa verdad tiene una segunda parte. Si Dios es uno, Dios también ha establecido un solo medio de justificación, la fe en Jesucristo, tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué los judíos no pudieron sacar esa conclusión? ¿Por qué no pudieron deducir esta conclusión? Porque ellos le habían puesto límites, habían encajonado a Dios. Voy a leerles un famoso comentarista judío sobre Deuteronomio 6:4, el Shema, o el Oye Israel. Esta explicación de este maestro judío, este maestro se llamaba Rabbi Shimon ben Yochai. Shimon ben Yochai. Nosotros decimos Simón, ¿verdad? Siempre me pregunto, no sé por qué el traductor de la Biblia, en lugar de decir Shimón, como dice el hebreo, ha hecho la palabra de Shimón, Simón. Bueno, pero así está nuestro español. Simón, entonces en español, Simón, hijo de Yochai. Eso significa Shimon ben Yochai. Shimón, o Simón, hijo de Yochai, en un tratado llamado Shemot Rabbah. Shemot Rabbah. Shemot significaba algo así como Éxodo. Entonces, Rabbah significa grande. En castellano, este tratado se llamaría el Gran Éxodo. En el Gran Éxodo, Simón, hijo de Yochai, dice así: cuando la Biblia dice, yo soy el Dios de toda la humanidad, añade, pero es como si Dios está aclarando. Yo soy el Dios de toda la humanidad, pero he asociado mi nombre solo contigo. Yo soy el Dios de Israel. Así entendía el maestro judío promedio cuando Dios dice que es Dios de toda la humanidad. Sí, es Dios de toda la humanidad, pero ¿saben qué? Él ha decidido asociar su nombre solamente con Israel, con nadie más. Como ellos limitaban el hecho de que Dios era Dios de toda la humanidad, entonces decían, Dios no es Dios de los gentiles. Pero Dios es el creador de todos. Claro que escogió a Israel, le dio un estatus especial, pero en ese estatus especial Dios le dio un mandato a Israel, que deben ser luz para las naciones, que debían predicar el nombre de Dios, las bondades de Dios a todas las naciones. No lo hicieron. Trataron de encajonar a Dios. Qué malo de parte de los judíos, ¿verdad? Pero antes de decir qué malo de parte de los judíos, preguntémonos nosotros a sí mismos. Ya creemos en Cristo, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios. ¿Nos preocupamos por comunicar a otros este evangelio de Cristo? ¿O como los judíos estamos actuando, si es que no lo decimos, estamos actuando, bueno, ya Dios me escogió a mí, ya me tiene como su hijo,
no me importa el resto. Conocer y saber que Dios es único, que Él justificará al judío y al gentil mediante la fe en Jesucristo, nos tiene que comprometer a anunciar este evangelio de Jesucristo. Nos tiene que comprometer a no desperdiciar ninguna oportunidad de anunciar claramente este evangelio de Jesucristo. Pablo le dice a los judíos, como Dios es único y es Dios verdadero, Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. ¿Cómo se explica esto? Algunos entran en detalles y dicen, mire, aquí dice el texto, Él justificará por la fe a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, cuando se trata de los gentiles, dice por medio de la fe, y cuando se trata de los gentiles, dice por la fe. Bueno, es lo mismo en realidad. No es tan bueno hacerse líos por una palabra ahí. Es lo mismo. Quizás un maestro moderno llamado o contemporáneo de digamos, de esta parte de la historia, en el siglo XVI, llamado Juan Calvino, lo explicó así. Él cree que esta declaración, Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a los gentiles, él piensa que es un sarcasmo, que es una ironía que está usando aquí el apóstol. Y él cree que se debe decir lo siguiente sobre este pasaje. Es como si Pablo dijese, quien quiera admitir diferencia alguna entre el judío y el pagano, yo se la mostraré, porque el judío obtiene su justificación por la fe y el pagano mediante la fe. En otras palabras, ustedes judíos y ustedes gentiles, solamente por la fe serán justificados. Y en tercer lugar, la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Dice el versículo 31, luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es probable que el apóstol ha escuchado una y otra vez este razonamiento. Si la justificación es por la fe solamente, entonces la ley dada por Dios es inservible, queda desechada, queda abolida. Si hubiera sido verdad que Pablo creyera esto, de hecho sería el primer antiley, o como le llaman en la teología actual, el primer antinomiano. Antinomiano es alguien que está contra la ley. Anti significa contra, nomos significa ley, antinomiano es alguien que se opone a la ley y a su cumplimiento. Pero Pablo no creía eso. Entonces, ¿en qué sentido la justificación por la fe confirma la ley? Porque pareciera que si alguien es justificado solamente por la fe, la ley no sirve para nada. Pero ya hemos explicado que Dios no desechó su ley, la mantiene.
Dios exige que las demandas de la ley se cumplan, solo que ningún ser humano puede cumplirlas, solamente Cristo. Entonces en Cristo y por la fe en Él, cada persona que cree en Cristo, en Él cumple las demandas de la fe, cumple la ley plena y perfectamente. Por eso dice Pablo, no se desecha la ley, se confirma. Aquí se refiere a la ley de las obras, es decir, a las exigencias del código mosaico que hemos leído esta mañana. Los 10 mandamientos, como muy bien lo explicó nuestro presbítero Luis Mendoza, son el resumen de la ley moral, de la ley espiritual de Dios. Pero es el resumen de todo el Pentateuco, los llamados 10 mandamientos o las 10 palabras de Dios. Detengámonos aquí un par de minutos. Cuando hemos leído los 10 mandamientos como el corazón de la ley de Dios, mientras leíamos yo me preguntaba, Alonso, ¿cuántos de estos 10 mandamientos has cumplido en esta semana? ¿Cuántos has violado? ¿Cuántos mandamientos de esos 10 no has cumplido? Y en mi corazón la respuesta era, ninguno, oh Dios. ¿Qué de ustedes? Cuando leímos los 10 mandamientos, si les preguntaría en este momento, hermanos en Cristo, con toda franqueza, ¿cumplieron todos los 10 mandamientos en toda su extensión en esta semana que pasó? Eso nos hace depender cada vez más de Cristo. Las exigencias de la ley siguen en pie. Dios no ha desechado su ley. Y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos que saber que no tenemos la capacidad en sí mismos de cumplir esa ley. Pero tenemos que al mismo tiempo, los que somos cristianos, saber que Cristo cumplió esa ley en mi lugar. ¿Cómo se explica entonces? ¿En qué sentido la justificación por la fe confirma la ley? Vamos a ayudarnos de Pablo mismo. El capítulo 8, versículos 3 y 4 de Romanos explica esto. ¿En qué sentido la justificación por la fe confirma la ley? Así es como lo explica Pablo más adelante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, es decir, en el cuerpo, en la humanidad, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿en qué sentido la justificación por la fe confirma la ley? Porque Cristo cumplió plenamente todas las exigencias de la ley, en mi lugar, en nuestro lugar. Como Cristo satisfizo perfecta y plenamente las demandas de la ley en nuestro lugar, entonces, como los que tienen fe en Cristo están unidos a Cristo y andan conforme al Espíritu, cumplen las demandas de la ley y en consecuencia la ley queda confirmada. Las demandas de la ley han sido satisfechas por Cristo. Dios no ha invalidado su ley. Cristo la cumplió y en Él
Como los cristianos están unidos a Cristo, en Él los cristianos satisfacen todas las demandas de la ley. Se necesita fe para encarnar esta verdad. Piensa en este momento. No es tan simple decir, Señor, en Cristo he cumplido toda tu ley, he satisfecho toda la demanda de tu ley. No es fácil encarnar eso, ¿verdad? Se necesita fe. Se necesita fe. Y el Espíritu Santo nos da esa fe. El Espíritu Santo nos convence de justicia, también de juicio y de pecado. Al hacernos convictos de pecado y de juicio, eleva nuestra mente al trono de Dios para decirle, oh Dios, soy pecador, no he podido cumplir la ley por mí mismo, pero vengo a ti porque en Cristo, porque creo en Él, creo que lo que Él hizo por mí, tú, oh Dios, lo tomarás en cuenta. Y entonces Dios le declara justo, por creer, solo por la fe, solo por creer en Cristo. Eso es fe. ¿Y cómo es que solamente la fe justifique y cumpla la ley? Se preguntaba Lutero, ¿cómo es eso? ¿Que la ley me justifica? No, Lutero decía, solamente la fe me justifica, pero al mismo tiempo en eso se cumple la ley. ¿Cómo sucede eso? Martín Lutero respondió así, pues por la fe se obtiene el Espíritu por el merecimiento de Cristo, Espíritu que hace al corazón alegre y libre como lo exige la ley. De ese modo, las buenas obras provienen de la fe misma. Y así nosotros establecemos la ley mediante la fe. Esto es, cumplimos la ley mediante la fe. Claro, Lutero decía algo más. Él decía, si usted intenta cumplir la ley, esto va a encontrar. La va a cumplir de mala gana. Y por lo tanto, eso no vale delante de Dios. Es como esa niña en la India, en una pequeña historia, cumplió la ley de su padre solamente en las formas y de mala gana. Dicen que esta niña, mientras el padre, que era un pastor, conversaba con un visitante de Escocia, y la niña correteaba alrededor de los dos, del pastor y de su papá, y hacía bulla y gritaba y saltaba. Probablemente la niña estaba alegre y esa era la forma como manifestaba su alegría, o simplemente no le importaba quién estaba alrededor, como solemos hacer todos los niños, ¿verdad? Solo que no nos acordamos ya. Perdemos la conciencia del respeto al papá o a las reglas del papá y hacemos todo lo que el papá no quiere que hagamos. Y entonces el papá se molestó y a la niña la agarró de los bracitos, le removió todo su cuerpito y dijo, váyase al otro cuarto, esté ahí sentada sin decir nada. Y la niña se fue al otro cuarto y se sentó, pero no dejó de hablar. Y más bien cantaba, algo así como esto. ¿Sabes qué, papá? Estoy sentada físicamente, pero en mi mente sigo de pie. La niña obedeció la orden del papá. Estaba sentada en la forma, pero en su pequeña rebelión humana, ella lo declaró, estoy de pie mentalmente.
En otras palabras, no te he obedecido plenamente, papá. Así somos todos los seres humanos. A veces cumplimos la ley de mala gana, especialmente esas demandas de la ley que son muy complicadas, ¿no? Demandas que Cristo mantuvo en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, ama a tus enemigos. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. ¿Qué pasa si alguien con quien usted está molesto viene todo cachaciente, sonriente, le dice, ya pues, invítame un desayuno? Probablemente usted dice, bueno, sí, pasa, y medio que le tire el plato, ahí está, traga. No ha cumplido la ley del amor, lo ha hecho de mala gana. Y ningún ser humano por sí mismo tiene el poder, la potencia para cumplir con la ley del amor. Amaos unos a otros como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Solamente en Cristo podemos hacer eso. Y Juan Calvino explicó en qué sentido la justificación solamente por la fe confirma la ley, incluidas todas las ceremonias. Porque Calvino dice, toda la ley con todas sus ceremonias se cumplió en Cristo. Y por eso se debe administrar el Evangelio de modo que por nuestra enseñanza la ley sea establecida, mas no buscando su firmeza en otra cosa que en el apoyo y sostén de la fe en Cristo. Somos salvos solamente por fe. Somos declarados santos, buenos y justos solamente por la fe en la persona y obra de Cristo. ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida, queridos hermanos? El pasaje de hoy nos enseña la justificación por la sola fe, sola fide, como dicen los cristianos y teólogos reformados. Y la utilidad de la ley de Dios, o sea, la sola fe y la continuidad y utilidad de la ley de Dios no se anteponen, no están en conflicto, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y este conocimiento, por obra del Espíritu Santo, hace que uno confíe solamente en Cristo para salvación. Es decir, es útil la ley, porque la ley me hace consciente que soy un Alonso pecador, malo, renegón, quejiche o quejón, como dicen algunos, ¿no? Eso me hace reconocer la ley. La ley es como un espejo que no me engaña. Cada vez que me miro en la ley, me veo corrompido, me veo como trapo sucio, me veo como malo delante de Dios. Pero si ese espejo lo dejo de lado y me miro en el espejo de Cristo, ese Cristo que nunca pecó, que siempre obró bien, que cumplió todas las demandas de la ley, que derramó su sangre por mí, que su sangre me lavó de mi pecaminosidad. Cuando me veo en ese espejo y creo que lo hizo por mí, y entonces soy salvo en Cristo. Esta salvación es plenamente provista cuando un pecador rinde su vida a Dios. Es decir, cuando por medio de una genuina fe que le es dada por el Espíritu Santo, le confiesa a Cristo y le dice, nada de mis manos te he ofrecido, simplemente a tu cruz estoy asido, como decía esa canción. Quizás hoy usted se ha estado diciendo en su interior, se ha estado preguntando, no puedo hacerme seguidor de Cristo,
Y esa es una respuesta común en mucha gente. En la vida pastoral, después de haber visto que varios hermanos y amigos asisten con mucha frecuencia a la iglesia, están atentos a su palabra. Algunas veces me he acercado y les he dicho, hermano fulano de tal, hermana fulana de tal, ¿quisiera usted hacerse miembro de la iglesia? ¿Quisiera usted hacerse seguidor o seguidora de Cristo? A veces he obtenido esta respuesta: lo siento, pastor, no me siento lo suficientemente bueno o buena para hacerme miembro de la iglesia. No tengo buenas obras en mi vida. No, todavía no. Si usted ha pensado así alguna vez o sigue pensando así, Pablo en esta mañana le dice, ¿sabes qué? Nunca tendrás buenas obras aparte de tu fe en Cristo. ¿Y sabes qué? No necesitas buenas obras, necesitas a Cristo. Si usted piensa que primero tiene que ser bueno o buena para ser miembro de la iglesia, está profundamente errado, querido hermano o hermana. Nadie puede ser bueno sin fe en Cristo. Todo lo que usted necesita es poner su fe y su confianza en lo que Cristo ha hecho por usted. Y luego entonces, después de eso, usted experimentará lo que significa la bondad de Dios. Pablo en esta mañana le dice, nunca tendrás buenas obras aparte de Cristo. Tampoco las necesitas. Todo lo que necesitas es creer que Cristo cumplió en tu lugar perfecta y plenamente todas las demandas de la ley. Estás libre de esa carga. Cristo la ha llevado. Únete a Él y en Él Dios te declara justo, bueno, santo. Y así puedes ser su discípulo solamente por fe en Él. Y luego empieza la obra de santificación. Dios no te va a tolerar como malo toda tu vida, pero si estás en Cristo, su Espíritu Santo empieza esa obra de hacerte entender mejor el Evangelio, de ir haciéndote consciente que cada vez necesitas ser más santo y por lo tanto más dependiente de Dios. Solamente en Cristo y unido a Él puedes hacer buenas obras. Puedes ser bueno solamente en Cristo. No necesitas buenas obras antes de venir a Cristo, porque no puedes hacer buenas obras sin fe en Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, en esta mañana, Pablo les dice, hoy es el tiempo de hacerse miembros del cuerpo de Cristo, porque solamente en Él, creyendo en lo que Él hizo, hay justificación, hay salvación, hay vida eterna. Que el Señor haga verdadera esa palabra en vuestros corazones. Busquemos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, le agradecemos por esta inmensa buena noticia, por haber quitado, Padre, de nuestra mente y corazón toda esa inmensa carga pesada que jamás pudimos llevar por nuestras propias fuerzas. Somos débiles, somos malos, somos pecadores. En realidad, cuando nos miramos hacia adentro en el espejo de su palabra, oh Dios, cuando nos miramos en el espejo de su santidad, de su grandeza, nos damos cuenta que somos pequeños, manchados, que no tenemos fuerzas para hacer lo bueno cada segundo de nuestra existencia. Pero al mismo tiempo, Dios, en esta mañana
Usted ha levantado nuestra cabeza hacia el cielo, enseñándonos que nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, derramó su sangre a nuestro favor para que seamos limpios, como dice tu palabra, limpios de toda maldad. Padre, una vez más en esta mañana, imploramos esa obra de Cristo a nuestro favor. Le suplicamos que por su Santo Espíritu abra nuestros ojos para ver, para comprender y para hacer nuestra esta verdad de que Cristo murió por nosotros, que cumplió la ley por nosotros en nuestro lugar y que fue declarado Hijo de Dios con poder, que fue declarado sin pecado y mediador de los pecadores. Ayúdenos a mirar a Cristo y poner nuestra fe en Él, y que su Espíritu Santo siga transformándonos, haciéndonos crecer a la medida de la estatura de Cristo, en quien estamos unidos por la fe. Le suplico, Padre, por nuestros hermanos y hermanas que aún no han hecho su membresía en su iglesia, que ponga fe en ellos, en ellas, que abra sus corazones, que abra sus pensamientos y que pronto, Dios, puedan unirse visiblemente a este cuerpo, a esta iglesia suya, confesando que solamente por la fe en Cristo podemos ser justificados, salvos, declarados perdonados, santos y puros en Él. Se lo suplicamos por Cristo Jesús, su persona y su obra. Amén.